Sabes que existen señales sutilísimas que podrían interpretarse como indicadores de una trayectoria relacional diversa, pero de las que nadie se atreve a hablar abiertamente. Hoy, en Psicología Consciente, vamos a desvelarte 12 de estas señales que te permitirán observar dinámicas que quizá nunca antes habías considerado. Y no, nuestro enfoque no se basa en prejuicios, sino en la profunda intención de comprender mejor los complejos entramados de los comportamientos humanos y la naturaleza de nuestras relaciones. Te invitamos a quedarte hasta el final, porque la última de estas revelaciones es una de las más inesperadas y, sin duda, te sorprenderá. Profundizaremos en cada una de estas manifestaciones con el rigor y la sensibilidad que merecen, explicando cómo identificarlas y qué significado psicológico subyace a ellas. Además, compartiremos verdades que a veces resultan incómodas, explorando lo que estas señales pueden reflejar en términos de la confianza, la intimidad y las capas más profundas de nuestras emociones. Bienvenido a Psicología Consciente, un espacio dedicado a abordar con total transparencia esos temas cruciales que, por diversas razones, otros prefieren no explorar. Si te apasiona desentrañar la verdad oculta tras las apariencias y buscas una comprensión más profunda de la psique humana y sus interacciones, te animamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras reflexiones, y permanecer con nosotros. Lo que estás a punto de escuchar tiene el potencial de transformar tu perspectiva sobre las relaciones. Comencemos con la primera señal. Asterisco señal 1. Cambios frecuentes en peinados o estilo. ¿Has observado que algunas personas modifican su imagen personal con una regularidad llamativa? A primera vista, esta tendencia podría interpretarse como una simple preferencia estética o una inclinación por seguir las modas. Sin embargo, en el ámbito de la psicología relacional, estos cambios constantes a menudo funcionan como un mecanismo inconsciente para simbolizar un nuevo comienzo o para marcar el cierre de etapas emocionales significativas. Cuando un individuo ha navegado por múltiples vínculos, la reinvención del estilo puede señalar un intento de redefinir su identidad, como si cada transformación estética buscara deliberadamente reescribir un capítulo, disolver recuerdos o procesar emociones que preferiría dejar atrás. Este proceso no es meramente superficial, es una manifestación externa de una profunda reorganización interna, un acto de autoconstrucción ante la diversidad de experiencias emocionales. Y si esta perspectiva ya te parece sorprendente, espera a la siguiente señal, que nos revelará un aspecto aún más íntimo y profundo relacionado con la búsqueda subyacente de conexión y reconocimiento. Asterisco señal 2. Alta necesidad de aprobación o validación. Podemos percibir a una persona que irradia seguridad y aplomo, pero bajo esa superficie, a menudo se libra una batalla silenciosa contra inseguridades arraigadas. Esta búsqueda insistente de aceptación o valoración externa puede tener sus raíces en vivencias pasadas donde la persona pudo haberse sentido juzgada, utilizada o incluso infravalorada emocionalmente. La necesidad de validación se convierte en un ancla, un eco de relaciones previas donde su valor personal quizás fue cuestionado o dependió excesivamente de la mirada ajena. Es un mecanismo complejo, donde la búsqueda de aprobación no es un signo de debilidad, sino una estrategia adaptativa desarrollada para reafirmar un sentido del yo que ha sido puesto a prueba en múltiples ocasiones, buscando en cada nueva interacción la confirmación de su valía intrínseca. Ahora, adentrémonos en una tercera señal que, lejos de ser un juicio, nos ofrece una perspectiva sobre la capacidad humana de adaptación ante la adversidad, asterisco la resiliencia emocional acelerada o una forma particular de gestionar el dolor post-ruptura. Es común observar en ciertas personas una recuperación post-ruptura que parece desproporcionadamente rápida. No se trata de una ausencia de sentimiento o de una falta de profundidad emocional, sino de un mecanismo adaptativo desarrollado para procesar la pérdida de manera extraordinariamente eficiente. La persona ha cultivado la habilidad de redirigir la energía emocional, a menudo con una aparente facilidad para pasar página y reintegrarse en su vida cotidiana con renovado propósito. Esta capacidad no minimiza el dolor inherente a la separación, sino que denota una internalización de estrategias de afrontamiento que permiten una transición más ágil, quizás por la experiencia acumulada de haber navegado múltiples disoluciones. Es como si el cuerpo y el espíritu hubieran acumulado un conocimiento tácito, una guía interna que les permite sortear las aguas de la desconexión sin el sobresalto de lo desconocido, haciendo que el proceso sea más un ritual conocido que un abismo inexplorado. Esta fortaleza no es insensibilidad,
Es un sistema de autorregulación afinado que reduce el tiempo de recuperación y mitiga el impacto de las pérdidas, revelando una robusta armadura psíquica forjada en el crisol de la experiencia. Pasemos a la cuarta señal, asterisco, una compleja dialéctica entre el desapego y una profunda búsqueda de conexión, manifestada como una independencia marcada. Aquí, observamos una oscilación sutil pero constante entre el anhelo de vincularse y una inquebrantable necesidad de autonomía emocional. La persona puede mostrarse intensamente presente y comprometida en un momento, para luego manifestar una sutil retirada o una marcada autonomía, manteniendo un espacio psicológico que le permite funcionar sin depender excesivamente de la relación. Esta dinámica se manifiesta como una disponibilidad intermitente o una reticencia a la fusión completa, una estrategia inconsciente para salvaguardar la individualidad y evitar la pérdida de sí misma en la interdependencia. Lejos de ser un rechazo a la intimidad, esta independencia radical es una fortaleza cultivada, un santuario del yo que se ha construido a través de la autoconfianza y la autoeficacia. No es un rechazo a la interdependencia, sino una afirmación de la autonomía personal, una lección aprendida de que la verdadera plenitud no reside en la fusión con otro, sino en la capacidad de ser un individuo completo por sí mismo. Las experiencias relacionales diversas pueden haber enseñado la importancia de mantener un centro de gravedad interno, de no diluir la propia identidad en función de las expectativas ajenas. Es una fortaleza que permite acercarse a una relación sin la carga de la dependencia, buscando una compañía que enriquezca, no que supla una carencia. La quinta señal nos introduce en el concepto de una asterisco autoconfianza no contingente a la validación externa. Esta seguridad en sí misma no parece depender de la aprobación de una pareja o del éxito de una relación. Se ha forjado una firme identidad a través de la experimentación con diversos roles y la afirmación interna de su propio valor, independientemente del estado de sus relaciones. Esta solidez interna sugiere que la persona ha aprendido, a través de múltiples experiencias, que su valía no está definida por la presencia o ausencia de un compañero, sino que reside en un locus de control interno robusto. Es una fortaleza que le permite navegar las relaciones desde una posición de autosuficiencia emocional y de convicción en sus propias capacidades. Es fascinante cómo a veces valoramos la autonomía hasta que la vemos tan pulida que nos preguntamos de dónde salió tanta seguridad. Es como si la persona hubiera escrito su propia banda sonora de superhéroe, donde la fuerza emerge de una profunda autovaloración. Prosigamos con la sexta señal. Asterisco, una sofisticación notable en la gestión de las expectativas relacionales o un realismo psicológico profundamente arraigado. La persona tiende a modular y recalibrar sus expectativas en una relación de forma casi preventiva, anticipando posibles puntos de fricción o desenlaces no ideales. Esta prudencia no es pesimismo, sino una perspicacia nacida de la experiencia, que le permite abordar las relaciones con un realismo matizado. Parece haber desarrollado una memoria de los ciclos relacionales, las fases de idealización y desilusión, lo que la lleva a evitar la ingenuidad y a operar con una visión más pragmática del amor y el compromiso. Esta resistencia intrínseca a la idealización y a la narrativa de los cuentos de hadas en el amor no es un signo de desilusión amarga, sino un realismo psicológico que comprende que las relaciones exitosas no se basan en fantasías utópicas, sino en el trabajo, la comunicación, el respeto mutuo y la aceptación de las imperfecciones. Es una persona que valora la autenticidad sobre la ilusión y que busca una conexión genuina basada en la realidad compartida, no en proyecciones idealizadas. Es irónico cómo a veces el realismo es malinterpretado como falta de romanticismo, cuando en realidad es la base de un amor mucho más profundo y consciente. La séptima señal nos habla de un rasgo comunicativo. Asterisco, el uso de un lenguaje verbal y no verbal con marcadores sutiles de experiencia o habilidades de comunicación excepcionales. Ciertas expresiones, inflexiones vocales, gestos o miradas parecen revelar una historia de interacciones complejas, casi como un lenguaje adquirido en diferentes dialécticos de relaciones. No es una actuación, sino una integración de estilos de comunicación que han sido efectivos en diversas circunstancias. Estos marcadores pueden ser tan sutiles como una forma particular de iniciar una conversación, un modo de sostener la mirada que transmite un conocimiento tácito, o una facilidad para navegar conversaciones delicadas que denota práctica. Esta sofisticada capacidad comunicativa, a menudo matizada con una sutil evasión de la confrontación directa o una maestría en el arte de la asertividad indirecta, no es un deseo de engañar, sino una habilidad para gestionar la información, proteger las propias fronteras emocionales y fomentar un diálogo constructivo,
incluso cuando las opiniones difieren. Es un testimonio de una vasta experiencia en la negociación de la intimidad y la resolución de conflictos. Continuamos con la octava señal. Asterisco, una notable capacidad para la compartimentación de identidades, o una sorprendente versatilidad social. Esto significa la habilidad de presentarse de formas ligeramente distintas o adaptar aspectos de su personalidad a diferentes contextos relacionales, sin que esto implique una pérdida de su esencia. La persona es capaz de encarnar roles o matices de su ser que resuenan con las dinámicas de cada interacción, lo que refleja una adaptación a múltiples estilos de vinculación y expectativas. Esta flexibilidad no es inconsistencia, sino una prueba de su capacidad para modular su presentación social y emocional. Lejos de ser una falta de autenticidad o una cualidad de camaleón, es, de hecho, una manifestación de una alta inteligencia social y emocional. La exposición a diversas personalidades y entornos relacionales afina la capacidad de una persona para leer señales sociales, comprender matices culturales y ajustar su comportamiento de manera que facilite la conexión y minimice la fricción. Es la habilidad de construir puentes, de encontrar puntos en común con una amplia variedad de individuos, lo que a menudo se traduce en una facilidad para entablar conversaciones significativas y para establecer un ambiente de confort en diferentes contextos. La novena señal profundiza en la cognición relacional. Asterisco, la posesión de una base de datos de conocimientos sobre dinámicas masculinas y una comprensión aguda de la psicología del hombre. Esta es una comprensión casi enciclopédica de las motivaciones, patrones de pensamiento y reacciones típicas de los hombres en distintas situaciones románticas y sociales. No es un juicio, sino una acumulación de sabiduría práctica que permite a la persona anticipar, comprender y navegar las interacciones con una astucia particular. Este conocimiento profundo no se obtiene de los libros, sino que se construye a través de la observación directa y la experiencia con una diversidad de hombres, lo que le confiere una habilidad para ofrecer percepciones sobre la psicología masculina que son sorprendentemente acertadas, casi como una experta en patrones conductuales relacionales. Esta perspicacia no surge de la lectura de manuales, sino de la inmersión directa y prolongada en un amplio espectro de interacciones, permitiendo identificar patrones recurrentes, reconocer los juegos sutiles del poder o la seducción, y descifrar las intenciones ocultas con una facilidad que solo la práctica extensa puede otorgar. Ahora, la décima señal, asterisco, la sutileza en la expresión de la necesidad de libertad o autonomía, que a veces se confunde con una resistencia a la vulnerabilidad temprana. La persona comunica de manera indirecta pero efectiva la importancia de su espacio personal y su independencia, a menudo manifestada a través de patrones de comportamiento más que de declaraciones explícitas. Esto puede verse en una reticencia a fusionar agendas, una valoración intensa del tiempo a solas, o una dificultad para ser fácilmente influenciada en sus planes personales. Esta priorización de la autopreservación y la autonomía emocional es un rasgo que puede haberse solidificado a través de experiencias en las que la independencia se convirtió en un activo crucial para mantener el equilibrio personal en un paisaje relacional dinámico y cambiante. Lejos de ser una incapacidad para el apego, esta reticencia es a menudo un mecanismo de autoprotección aprendido. Puede provenir de relaciones pasadas donde la vulnerabilidad fue traicionada, o de experiencias de dolor emocional que enseñaron a la persona a establecer límites saludables para proteger su propio bienestar. No es una incapacidad para sentir, sino una prudencia inteligente y una necesidad de construir una base sólida de confianza antes de exponer las capas más íntimas del ser. La 11ª señal nos revela una profunda comprensión de la vida, asterisco, una sabiduría relacional que trasciende la edad cronológica, a menudo interconectada con una perspectiva poco convencional sobre el compromiso o la monogamia. La persona posee un discernimiento profundo y maduro sobre las complejidades del amor, la lealtad, el compromiso y las vicisitudes del corazón humano, que parece ir más allá de lo que se esperaría de su edad. Esta comprensión no se adquiere únicamente a través de la reflexión teórica, sino que sugiere una curva de aprendizaje emocional acelerada, forjada en el crisol de experiencias diversas. Es capaz de ofrecer consejos profundos sobre relaciones y posee una perspectiva filosófica sobre las asociaciones, como si hubiera vivido muchas vidas emocionales condensadas en una. Esta sabiduría también puede manifestarse en una perspectiva poco convencional sobre el compromiso. Las experiencias diversas pueden llevar a cuestionar los moldes preestablecidos del amor y la lealtad, impulsando a la persona a buscar definiciones de relación que resuenen más profundamente con su propia verdad y sus valores. Esto podría significar una mayor apertura a diferentes formas de relación,
o una insistencia en que el compromiso se base en una comprensión profunda y una alineación de valores, más allá de las convenciones externas. Es una manifestación de un pensamiento crítico aplicado a las relaciones, donde la persona no acepta pasivamente las prescripciones sociales, sino que las examina y las adapta a su propia visión de una vida plena y conectada. Finalmente, la 12ª señal, y la más paradójica, asterisco la interconexión entre una profunda vulnerabilidad y una fortaleza inquebrantable, manifestada en un umbral elevado para el asombro o la idealización. La persona muestra una menor propensión a idealizar a las nuevas parejas o a dejarse deslumbrar por gestos románticos convencionales. Esto no es cinismo, sino una comprensión matizada de que la profundidad relacional se construye más allá de la fase inicial de enamoramiento. Ha aprendido que la euforia inicial es transitoria y que la verdadera conexión reside en la sustancia y la compatibilidad a largo plazo. Esta perspectiva indica una familiaridad con el ciclo de novedad y una apreciación más profunda de los valores fundamentales por encima de las apariencias o las primeras impresiones, lo que le permite abordar nuevas conexiones con una mirada más serena y realista. Lo que superficialmente podría parecer una persona impenetrable o, por el contrario, excesivamente sensible, es en realidad un individuo que ha aprendido el arte de la apertura selectiva. Las experiencias variadas enseñan cuándo y con quién es seguro ser completamente vulnerable, y cuándo es prudente mantener ciertas barreras. Esta no es una fachada, sino una manifestación de una inteligencia emocional madura que ha comprendido que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de gestionarla con discernimiento. Es una danza entre la protección del yo y el anhelo de conexión, una sabiduría que reconoce que la autenticidad plena no siempre es apropiada, pero que la capacidad para ella es la verdadera medida de la valentía. Ahora, permítanme que les invite a una reflexión más profunda sobre todo lo que hemos explorado. Es un ejercicio casi universal el de convertirnos, sin previo aviso, en detectives aficionados de la vida ajena, lupa en mano y tablero de corcho con hilos rojos que conectan pistas, que quizás solo existen en nuestra imaginación o en una trama de novela policíaca barata. Esta tendencia, aunque a menudo inofensiva, puede llevarnos por caminos de sesgos cognitivos y conclusiones erróneas cuando se trata de evaluar la historia personal de alguien. La paradoja más interesante es cómo la misma acción puede ser interpretada de infinitas maneras. ¿Será que cuando buscamos señales de un pasado con muchos hombres, en realidad estamos buscando validación para nuestras propias inseguridades, o confirmación de estereotipos arraigados? Nos reímos de nuestros intentos por descifrar el manual oculto de la personalidad ajena, a menudo sin darnos cuenta de que la complejidad humana rara vez se ajusta a un algoritmo predecible. Cada comportamiento es la punta de un iceberg, una manifestación visible de un vasto sistema de experiencias, emociones, aprendizajes y defensas que yace oculto bajo la superficie. Cuando observamos una señal, por muy evidente que parezca, estamos viendo solo una fracción de la historia. El verdadero desafío, y la oportunidad de un entendimiento profundo, radica en intentar descender a esas aguas más profundas para explorar las motivaciones y el contexto que dieron origen a ese comportamiento. Por ejemplo, una aparente soltura en el manejo de situaciones sociales o en la comunicación podría ser interpretada como un indicativo de una vasta experiencia relacional. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica, podría ser el resultado de un desarrollo robusto de la inteligencia emocional, una resiliencia forjada en la adversidad, o simplemente una personalidad extrovertida y adaptable cultivada en diversos entornos, no necesariamente románticos. La noción de que el número de experiencias románticas define a una persona es una simplificación extrema que despoja al individuo de su complejidad, su crecimiento y su singularidad. Cada interacción, cada relación, deja una impronta, moldea la personalidad y contribuye a un aprendizaje. Sin embargo, no existe una correlación lineal directa entre la cantidad de experiencias y la calidad moral, la madurez emocional o la capacidad de compromiso. Reducir la riqueza de una vida a una cifra es como intentar describir una compleja sinfonía con solo contar cuántas veces se tocó una nota específica. Es casi cómico observar cómo nuestra mente busca categorizar y etiquetar, una especie de clasificación de archivo compulsiva para entender el mundo. Queremos casillas claras, etiquetas concisas, cuando la realidad humana es un borrón constante de matices. En psicología consciente, reiteramos que estas 12 señales no son etiquetas definitivas, sino puntos de partida para una observación más enriquecedora y compasiva de la experiencia humana. No son sentencias,
sino posibles indicadores que, cuando se observan y analizan con una perspectiva informada y empática, pueden ofrecer una visión más rica y matizada de la historia relacional de un individuo. Cada patrón de comportamiento, cada reacción emocional, es un eco de las vivencias pasadas, una manifestación de cómo la experiencia moldea y redefine el ser. Nuestro objetivo es invitarlos a la comprensión y a la reflexión, reconociendo que detrás de cada señal existe una narrativa compleja y única, digna de ser explorada sin prejuicios, sino con el interés genuino de desentrañar la profunda psicología humana. El verdadero poder reside en la capacidad de ver más allá de las apariencias y de abrazar la riqueza inmensa y a menudo sorprendente de la experiencia humana. Les invitamos, en este espacio de psicología consciente, a observar estas señales no como pruebas incriminatorias, sino como invitaciones a la curiosidad, a la empatía y al diálogo. En lugar de emitir juicios, pregúntense, ¿qué más podría significar esto? ¿Qué experiencias previas, más allá de lo romántico, podrían haber moldeado este comportamiento? ¿Y cómo puedo acercarme a esta persona con una mente abierta, lista para comprender su historia única, en lugar de intentar encajarla en una narrativa preexistente? La verdadera magia ocurre cuando dejamos de ser detectives y nos convertimos en compañeros de viaje, dispuestos a escuchar, a compartir y a construir una historia juntos, sin prejuicios. Si este análisis ha resonado contigo o te ha provocado una nueva forma de pensar, por favor, déjanos un me gusta y comparte esta reflexión. Tu interacción nos ayuda a seguir construyendo una comunidad donde la comprensión y la empatía son los pilares. Nos encantaría leer tus opiniones y experiencias en los comentarios. ¿Qué señal te ha parecido más reveladora y por qué? Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos los sorprendentes efectos psicológicos de la soledad en la era de la hiperconectividad. Hasta entonces, sigamos creciendo en conciencia.